Sido en Castuera, Badajoz, coordinador de la ONG DIES, Desarrollo y Educación en Sierra Leona. Es licenciado en Derecho por la Autónoma de Madrid, máster en Ciencias Sociales, licenciado en Estudios Eclesiásticos en Salamanca, fue ordenado sacerdote en 1995 y deja de ejercer como sacerdote en junio de 2011. Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Bueno, para situar, si le parece un poco a los espectadores que le conozcan, usted llega a Sierra Leona en el 92 y en el 99 usted ya dirige, ¿no?, el programa de rehabilitación de menores soldados de los misioneros javerianos. Sí, es así. Yo llegué en el 92 y estoy trabajando en temas de justicia y paz, promoción de derechos humanos, hasta el año 98, que decidimos empezar a hacer cosas más concretas con el tema de los niños y niñas soldados, que había muchos en Sierra Leona, y en el año 99 lanzamos el proyecto, es un proyecto pionero en todo el mundo. Bueno, la problemática de los niños soldados viene de lejos. Parece que ahora vuelve a cobrar protagonismo en la opinión pública con esta campaña CONI 2012. Es un tema que lleva muchos años. Llevamos años trabajando y luchando para que se termine con el uso de niños y niñas soldados. Lo que ha hecho el vídeo de CONI ha sido ponerlo otra vez en primera plana, ¿no? Pero es un tema que lleva muchos años y que hay más de 300.000 niños y niñas utilizados como soldados en todo el mundo, no solamente en África. Y lo que da rabia a veces es que sean ese tipo de iniciativas que son un poco manipuladoras y manipuladas las que pongan de relieve el tema de los menores soldados, y no todo el trabajo que están haciendo tantas organizaciones internacionales, tantas ONGs aquí en España y en todo el mundo para protestar y para terminar con el uso de estos niños y niñas. Claro, porque si hablamos de Joseph Kony, ¿quién es? ¿Cuáles son esos crímenes de guerra, esos crímenes contra la humanidad por los cuales la Corte Penal Internacional pide su detención desde el 2005? Sí, es decir, Joseph Kony es un señor de la guerra que surge en Uganda, ya no está en Uganda, después se pasó a Sudán del Sur, a la República Democrática del Congo, y en estos días, justo después del vídeo, ha aumentado sus ataques en la zona de la República Centroafricana, que es donde está últimamente basado, ¿no? Es una guerrilla que ha ido moviéndose por la zona, una zona muy rica en coltan, en oro, en petróleo. Es decir, siempre esas guerrillas africanas están relacionadas con materias primas, no olvidemos esto. Donde no hay materias primas no hay guerra, y donde hay guerras y materias primas hay muchos intereses occidentales, Unión Europea, Estados Unidos, China, etcétera, etcétera. Es decir, no son cosas muy limpias y muy claras, no es un señor de la guerra que surge porque sí, y ese es un señor que, como tantos otros en tantas partes de África, pues tiene su pequeño ejército, el ejército de la resistencia del señor, que una de las cosas que ha hecho ha sido secuestrar niños y niñas para utilizarlos como soldados y esclavos sexuales. Se calcula que desde los años 98 o un poquito antes, cuando empezó quizás en el 87, este señor ha secuestrado a más de 30.000 niños y niñas en su ejército. Ha utilizado muchísimos niños y niñas como soldados y como esclavas sexuales. No olvidemos que las niñas, además de ser soldados, de ser utilizadas como soldados, hacen las mismas cosas que hacen los niños, después son utilizadas como esclavas sexuales. Y eso es uno de los crímenes de guerra, además de genocidio, de secuestro, etcétera, etcétera, ¿no? Y por tanto es un señor que debía ser llevado, como tantos otros, delante del Tribunal Penal Internacional. Claro, ¿y quiénes son estos ejércitos de resistencia del Señor? ¿Qué es lo que piden? Bueno, este concurso se llama así, Ejército de Resistencia del Señor, que en el fondo no tiene una reivindicación clara. Surgen a veces con muchas ideas de liberación, de lucha contra la injusticia. En este caso concreto, el de Joseph Kony, su ejército se ha muy mezclado con ideas religiosas. Ahí veíamos incluso al niño Jacob cuando habla, que dice, no sé si iré al cielo, porque utilizan mucho este tipo de ideas cristianas para manipular a estos niños. La gente que está con esta gente, por ejemplo, dice cuando llegas a la selva a negociar o hablar con ellos, están rezando el rosario con el fusil en la mano. Utilizan todo este tipo de manipulaciones, ¿no? En el fondo son guerrillas, lo que quieren es controlar territorio, controlar las riquezas de las materias primas del lugar y beneficiarse de ellas. No hay realmente una reivindicación política de mejora de la vida de los hombres y mujeres del territorio, no, simplemente es control de materias primas. Claro, y sobre todo los focos de actuación, hablábamos de Centroáfrica, el Congo también. La parte este del Congo, el sur del Sudán, son lugares que son muy ricos en materias primas. No surgen en zonas donde no hay materias primas, que es lo que quería decir antes, ¿no? Y entonces posiblemente, ¿quién está financiando a esta gente? ¿Quién está vendiendo las armas a estas personas? No olvidemos que las armas se fabrican en Occidente, no olvidemos que España es uno de los grandes fabricantes y vendedores de armas, no olvidemos que en los últimos 8 años del gobierno socialista en España la venta
venta de armas ha subido una burrada en este país, que España sigue siendo el principal vendedor de armas ligeras y municiones al África negra. Es decir, que posiblemente municiones, armas fabricadas en nuestro país están ayudando a que estos grupos guerrilleros de tantas partes de África o otras partes del mundo puedan hacer su trabajo. Algunas ONGs que no vamos a nombrar no quieren posicionarse porque parte de su plantilla están trabajando en la zona. Realmente, Chema, tú como experto en el terreno, ¿realmente se vive esa situación de miedo a poder... Es posible. Hay gente que no quiere posicionarse públicamente porque tiene gente sobre el territorio. Y es muy posible que esta gente quiera represaliarse, quiera tomar represalias sobre estas personas concretas. Y sobre todo si hablamos de ONGs grandes y que son conocidas, que su nombre es, si una ONG pequeñita, a lo mejor es más difícil que la información llegue hasta ellos, ¿no? Pero es verdad que la situación es muy tensa y muy difícil cuando estás trabajando en situaciones de guerra. Sabes que estás amenazado por los grupos guerrilleros, sabes que estás amenazado muchas veces incluso por los gobiernos que no quieren que se trabaje con estos niños soldados. Entonces hay que proteger a la gente que está sobre el terreno. ¿Y crees que todo se solucionaría con la detención de Joseph Kony? No, es decir, surgirían otros 20 Joseph Kony. Joseph Kony es uno más. Hace un par de semanas ha salido la primera sentencia del Tribunal Penal Internacional con sede en La Haya y ha sido condenado Thomas Luanga, un señor de la guerra del Congo, por el uso de menores soldados. ¿Y qué ha pasado? Nada. No pasa nada, es decir, surgen muchos más. Porque estamos yendo no estamos yendo a las causas de por qué existen niños y niñas soldados, por qué estas guerrillas están utilizando a estos niños y estas niñas. Están utilizando porque nos benefician a nosotros. Están todos los instrumentos internacionales para terminar con el uso de niños y niñas soldados, están firmados, pero no se implementan. No hay la voluntad política para terminar con este problema. ¿Por qué? Porque nos interesan esas guerras. Cuando digo nos interesa, estoy hablando de Occidente, nos interesa que haya esas guerras para llegar a esas materias primas que nos benefician a nosotros, no a los africanos. ¿Se puede llegar a reparar el daño causado a estos niños y niñas que se les obliga a la prostitución? Es decir, estos niños y niñas, por ejemplo, la experiencia mía de Sierra Leona, se han rehabilitado. Son niños que han vuelto a estudiar, niños que han aprendido un oficio, que están viviendo una vida normal, que se han casado, muchos de ellos, que tienen sus hijos, pero el trauma, el dolor sufrido, la experiencia de violencia a que han sido sometidas, eso nunca se olvida. Y cuando hablamos de niñas, es todavía mucho más difícil, es decir, porque las niñas, además, como decimos, son esclavas sexuales, es decir, que son usadas y abusadas continuamente. Son niñas que han sido desde muy pequeñas, niñas de 7, 8, 9, 10 años, utilizadas como esclavas sexuales, que han sido madres muy jóvenes, muchas de ellas. Y esa es una vida que queda mucho más profunda y es mucho más difícil recuperar, rehabilitar a una niña que a un niño. Bueno, pues antes de acabar con la entrevista desde Para Todos la 2, nos gustaría felicitarle por la labor que llevan a cabo, ya que los más pequeños son el futuro y no podemos basar nuestro futuro en el odio y la violencia, sino que tenemos que apostar por la educación, por el respeto y por la libertad. Chema, muchísimas gracias por acompañarnos. Y nosotros seguimos en nuestro plató, vamos con más temas. Marta. Pues sí, Juanjo, hoy vamos a hablar en Para Todos